A ver, los anticréticos es un producto bastante especial dentro de lo que nosotros manejamos en RIMAX, y la verdad es uno de los productos menos manejados que tenemos, tanto como oficina como franquicia en general. Eso porque también tiene un alto grado de complejidad al momento de atender a los clientes, y al ser montos pequeños, muchos de los agentes evitamos trabajar con anticréticos. Sin embargo, es un producto que creo que tiene un mercado cautivo, que alguien puede especializarse en ese manejo y hacerlo de muy buena forma. Yo les voy a transmitir un poco el poco conocimiento o experiencia que tuviéramos dentro del manejo de anticréticos. Sí he realizado anticréticos a lo largo de este tiempo y no ha sido una de mis más gratas experiencias. La verdad que es muy rápido de encontrar un anticrecista, pero es muy complejo el proceso, y yo creo que con mejores conocimientos se puede manejar de mejor forma. Entonces la idea es poderles transmitir esos conocimientos para que ustedes puedan llevar adelante ese negocio. Básicamente, un contrato de anticrético es un contrato de préstamo entre un prestamista, que es el que va a tomar el anticrético, y el deudor, que es el dueño de la casa. En este caso, el propietario, por recibir ese préstamo, cede en garantía el inmueble, ¿ya?, para que lo use, y se queda con esa propiedad el prestamista mientras dura el plazo del contrato. Un contrato anticrético, por si acaso, no puede tener más de 5, ni durar más de 5 años, ¿ya? Y la idea es que al devolver el anticrético, el propietario del inmueble devuelve ese dinero y él recibe su inmueble en las mismas condiciones que le fue entregado. Entonces, el anticrecista debería cubrir todos los gastos de impuestos, todos los mantenimientos de la casa, y devolverlo exactamente en las mismas condiciones que lo entregó. El anticrecista puede vivir en la propiedad, puede alquilarla y ganar en base a esa utilidad, o sea, es como casi un usufructo, digamos, como tal, ¿ya? En cualquiera de los casos, solo se recomienda una escritura pública, que no haya los documentos privados famosos, ¿ya?, para evitar cualquier fraude que pudiera haber dentro de anticrético, ¿ya? ¿Cuál es Adelita, ¿te puedo hacer una aclaración en ese punto? Claro que sí. Buenas tardes. Con relación al anticrético, en Cochabamba tenemos mucha experiencia en el tema porque se estila mucho hacer anticréticos, hay un porcentaje muy alto en anticréticos. Con relación a la parte en la que dices que puede el anticrecista alquilar, no puede, es para el uso del anticrecista únicamente. Ya. Habría que ver si la normativa en Santa Cruz es diferente o no, digamos, en su defecto, digamos, ¿no? Es una ley nacional lo del anticrético, querida Adelita. Hasta donde la información donde nos han proporcionado, si pudieras darlo en anticrético, pero tiene que estar, o sea, sí pudiera darlo en alquiler, pero sí hay que hacer en el contrato que se haga el reconocimiento, sí hay que hacer como tal un contrato específico que amplíe el uso y función. Lo que pasa es que si diera el anticrecista en alquiler el inmueble, está cometiendo un delito porque no puede disponer de un bien que no es suyo. Y al dar en alquiler está ofreciendo, está disponiendo un inmueble que no es suyo. Correcto. Como les digo, o sea, yo no tengo la especialidad legal, en este caso, más conocimiento legal tenés vos en ese sentido. Entonces lo dejamos bajo el asesoramiento legal, o en su caso, si es que tienen alguna consulta específica al respecto, a través de Saúl después, con algún abogado de la oficina o el abogado de contacto que ustedes tengan, siempre es bueno hacer la validación. Una de las recomendaciones que yo justamente les iba a dar más adelante es que cualquier contrato de anticrético tiene que ir de la mano de un abogado
tanto para la revisión de la documentación como para el asesoramiento y la elaboración de los contratos. O sea, en ningún momento nos metamos como agentes inmobiliarios a tratar de hacer nosotros un contrato privado o tratar de utilizar un borrador de otro contrato anticrético para utilizarlo, porque creo que ahí realmente estamos corriendo riesgos como este. ¿Ya? El contrato privado, que es lo que muchas personas hacen dentro de la práctica de anticréticos, tanto para evitar realizar el gravamen, para pagar el impuesto, al final de cuentas termina acarreando un montón de problemas legales y pérdidas de muchos anticréticos. Por eso es muy habitual conocer en el mercado inmobiliario que un anticrecista, para poder devolverle, para poder recibir su plata, tiene que encontrar otro anticrecista porque el propietario no tiene para devolver la plata, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar muchos cuidados en ese sentido, ¿no? A ver, ¿cuándo se recomienda un anticrético como recomendación a un propietario de una casa? Cuando él va a recibir un monto de dinero específico para utilizarlo en algún proyecto o en algo que le genere mayor rentabilidad. Cuando a mí viene un cliente que me dice, no puedo pagar mi deuda bancaria o tengo una deuda con terceros y la voy a dar mi casa para pagar esas deudas, la verdad que yo prefiero no meterme siquiera, porque eso implica que pasado pongamos que sea 1 o 2 años anticréticos, la persona no va a tener tampoco para devolver ese dinero y vamos a caer en ese círculo vicioso donde ya puede llegar a perderlo el inmueble, ¿no? Entonces, la verdad que hay que tener bastante cuidado con anticréticos y yo creo que, así arriesgándome a decir un porcentaje, el 60-70% de las personas que dan su inmueble en anticrético lo hacen por deuda, no lo hacen por negocio. Entonces, ahí es donde se pone bastante complejo este mercado. No sé si alguien tiene un comentario al respecto. Adelita, hay varias figuras en el anticrético, y eso hay que verlo eso está bien detallado en la cuestión de la Constitución. Hay unos artículos al respecto. Sí está bien lo que pusiste, que hay que registrar en derechos reales y se recomienda al anticrecista que sea una primera anotación, no una segunda. Porque ha habido veces que el dueño del anticrético, al recibir el dinero, si bien sea para un negocio, de repente es una persona que tiene otros bienes. Yo fui víctima de un anticrético y hay muchas figuras. Y una de esas figuras es, si la persona va a usarlo para negocios, no le va bien en el negocio, algunas veces incluso dan la propiedad, si no está anotada en derechos reales, como garantía para el otro negocio que le fue mal, y el anticrecista se queda, que no le devuelven el dinero porque puede entrar el banco. O sea, es una figura que hay que analizarla muy bien en el tema de la inscripción en derechos reales y que sea en la primera anotación. Mi recomendación. Siempre como recomendación clave al momento de revisar un anticrético, de preferencia, o sea, y debería ser una regla en realidad, no poder trabajar anticréticos que tengan gravámenes ya bancarios o otro tipo de gravámenes, y debería estar totalmente limpio. O sea, el anticrético debería ser el primer gravamen que se registre, ¿no? Y al ser el primer gravamen va a tomar también el tenor de tener el derecho ante otras deudas que pudiera tener posteriores después el inmueble, ¿no? O el propietario. Entonces, la verdad que la recomendación ahí clave es que no tenga gravámenes el inmueble a trabajar, ¿no? Y el abogado les va a dar justamente esas opciones o modalidades que habla Rosalena, digamos, ¿no? Ahora, para quienes buscan un hogar, es una de las mejores opciones, porque con poco capital, o sea, quien no tiene capital para comprarse una casa y tiene un equivalente a un 30 o un 40% del valor de un mueble, puede acceder a esa inversión, no asume costos bancarios, no asume otros gastos mayores y le conviene de alguna forma porque le permite seguir ahorrando dinero para, finalizado el anticrético, quizás ya tener la posibilidad de comprarse un inmueble, ¿no? En el caso del propietario es diferente porque
es una buena forma para ellos de obtener un préstamo, digamos, sin intereses, pero hay que ver de que no estén arriesgando más de lo que pudieran realmente devolver al finalizar el plazo del contrato, o que el dinero que vayan a utilizar para un negocio no termine siendo un negocio fallido, como decía Rosalena, ¿no? Lo primero que hay que tomar en cuenta, asesoría legal, procurando siempre la orientación de profesionales para ambas partes dar la tranquilidad. El contrato no podría durar más de 5 años, ¿ya? El que presta el dinero va a tener ese privilegio por el inmueble si es el primer gravamen, ¿ya? Si el inmueble ya tiene un gravamen bancario, pongámoslo como ejemplo, y el inmueble es o sea, hay la ejecución bancaria, el banco va a ser el que primero agarre ese inmueble como garantía. Y ese es el riesgo de dar inmuebles en anticrético que ya estén grabados, ¿ya? Quien recibe la casa, por ley, ahí quizás me puedan aclarar y validar este tema, tengo entendido que está obligado a pagar los impuestos y las cargas anuales del inmueble. Sin embargo, también ahí cuando hemos hecho revisar esto con abogados y lo hemos consultado con impuestos, que ahí sí he ido yo particularmente, nos han dicho que ambas partes son responsables de asumir esta carga tributaria. Correcto. En caso, ¿no? Pongamos lo que es un doble impuesto, es un impuesto al propietario y es un impuesto al anticresista, ¿ya? Pero legalmente la debería pagar quien recibe la casa. Es decir, supongamos un inmueble que fue grabado, ¿ya? Para ir a desgravar ese inmueble, van a pedir los comprobantes de los pagos de los impuestos. Entonces, ahí surge lo complicado cuando va ligado a la parte tributaria. Si trimestralmente tanto el propietario como el anticresista no hicieron la declaración, esa carga impositiva anual va a ser cobrada al momento de tratar de levantar el gravamen, ¿ya? Por eso es que siempre se recomienda que desde el momento de hacer la protocolización del contrato, o sea, de hacer el reconocimiento del contrato, y se presente en impuestos, se haga el registro del gravamen y se empiece a hacer las presentaciones trimestrales de los impuestos, tanto propietario como anticresista. En algunos contratos anticréticos he visto que las partes se ponen de acuerdo y se la traspasan la responsabilidad de las dos declaraciones al propietario. Y en otros también he visto que se las traspasan al anticresista. Al final es un juego de negociación y la recomendación sería que cada uno asuma su responsabilidad. Luego les voy a mostrar unos ejemplos de cómo hacer el cálculo tributario para no asustarlos también a los clientes, porque no representan un valor tan alto en pago de impuestos. En la realidad tienen varias deducciones, ¿ya? Y es simplemente cumplir con el protocolo de presentación trimestral antiimpuestos. ¿Ya? Ahora, el anticrético ejerce una obligación en la cual el propietario que recibió ese préstamo, hacer un contrato de préstamo, tiene la obligación de devolver ese inmueble, ¿no? Y en su caso, el anticresista, en caso que no le devuelvan, también tiene el derecho de seguir un proceso para lograr la recuperación de ese monto que le fue generado. En la práctica, ¿qué es lo que ocurre? El anticresista no se sale del inmueble hasta que no le devuelven, o sea, hace la retención del inmueble hasta que no le devuelven la plata. Porque si llega a salirse ese anticresista, sabe Dios lo que pueda extenderse el proceso como tal, ¿no? A ver, en todos los casos de anticrético, ¿ya? Hay ventajas y desventajas, ¿no? El propietario va a tener la desventaja como tal, que
si bien él recibió un monto de dinero para hacerlo rentar o para trabajarlo, va a tomar en cuenta que su inmueble, cuando él reciba la plaza, la devolución del dinero, ese inmueble va a estar depreciado, o sea que va a tomar en cuenta que va a tener un inquilino ahí, si quieren verlo, que va a hacer uso del inmueble, y no necesariamente ese anticrecista que tiene va a ser el mejor resguardo y cuidado del inmueble. Entonces, en muchos anticréticos, en la práctica, los devuelven destruidos, ¿ya? Al igual que en alquileres, o sea, pero en este caso, como durante un periodo de tiempo más largo estuvo esta persona en la cual ellos tenían una visión de seguir ahorrando, probablemente no inviertan nada en la casa, ¿ya? Entonces, el propietario tiene que tomar en cuenta que es un riesgo, lo tiene que cuidar muy bien en el contrato, que esté claramente establecido cuáles son las condiciones del mantenimiento del inmueble. Y lo ideal es que nosotros como agentes inmobiliarios les hagamos un acta de entrega con evidencia fotográfica, con todo, de las condiciones en las cuales fue entregado el inmueble. Y esa acta fotográfica sea adjuntada en notaría al documento que se firma, para que el día de la devolución también haya con qué exigir la devolución en el mismo estado que fue dado en anticrético el inmueble. Ahora, en el anticrecista, cuando, hay un término del costo del dinero o la valorización del dinero pasado el tiempo. Obviamente puede ser que cuando el anticrecista reciba de vuelta sus 20,000, 30,000, 50,000 dólares, haya habido una depreciación de la moneda o algún cambio y ese dinero ya no tenga el mismo valor. Pero esos son riesgos de cualquier operación financiera como tal que involucre un movimiento de dinero o un préstamo como tal, ¿no? ¿Ya? Pasos a seguir, digamos. Al igual que un inmueble que tomamos en venta o alquiler, pedir toda la documentación legal del inmueble. Es básico contar con la vista rápida de derechos reales o un aludial completo actualizado para tener la situación real del inmueble a hoy, ¿no? Si el inmueble está hipotecado, mi recomendación es no suscribir un contrato de anticrético. O sea, y si las partes deciden suscribirlo, es ya una responsabilidad que ellos están asumiendo de forma directa, pero nuestra recomendación como agentes inmobiliarios debería ser no hacerlo. ¿Ya? Protocolizar la escritura ante un notario de fe pública, evitar los contratos privados. Yo les soy sincera, en uno de los anticréticos que he realizado, a pesar de dar todo el asesoramiento necesario, no quisieron hacerlo ante notario de fe pública y hicieron un contrato privado porque ambas partes quisieron evitarse el tema del registro ante impuestos y el costo de registrar un gravamen, pero lo puse por escrito que no era mi responsabilidad ya ese tema, o sea, yo los puse en contacto, les di las recomendaciones de cómo debería hacerse, y si ellos ya optaron por hacer un contrato privado, no registrarlo en impuestos, se los dejé bien claro a cada parte cuáles eran sus riesgos para cada uno, ¿no? En el caso del registro antiimpuestos, lo debe hacer tanto el propietario como el anticrecista, como lo veíamos, cada uno de forma independiente. Simplemente presentarse en el carnet en impuestos, con carnet de identidad, copia del aviso de luz y la copia del documento como tal. Ay, hay que ir a pagar el agua. ¿Sí? ¿Perdón, Ros? Ay, perdón. No, tranquila, tranquila. Entonces, el proceso antiimpuestos no es complejo para hacer el registro del anticrético, ¿ya? Y después de eso se debería ir a derechos reales y ya hacer la anotación y pagar la tasa correspondiente al registro preventivo de ese anticrético como tal, digamos, ¿no? Ahí no sé, quizás me podrían corroborar. Tengo entendido que en derechos reales siguen pidiendo la copia del registro del anticrético antiimpuesto para poder hacer el registro del gravamen como tal, ¿ya? Como cambian esto a veces en derechos reales, yo la verdad que hace más de un año que no manejo anticréticos, pero creo que sigue siendo un requisito, ¿ya? Lo es para levantar ese gravamen al finalizar el periodo, ¿ya?
A ver, en la parte impositiva, yo les comentaba que no son grandes impuestos que se pagan. O sea, en un valor de un anticrético de $50,000, lo que se hace en las fórmulas de cálculos de impuestos, ellos determinan una base imponible, que es el 10% del valor del anticrético. En este ejemplo, $50,000, estamos hablando de $5,000, que sería la base imponible anual del anticrético. Eso se divide entre 12 y se multiplica por 3 para sacar su base imponible trimestral, y se transforma a bolivianos al tipo de cambio oficial. De ese monto como tal de base imponible trimestral, se determina el 13%, ¿ya? Que sería el impuesto bruto. Ese impuesto bruto es sujeto a dos tipos de deducciones. La primera deducción, que es una deducción en función al salario mínimo nacional, donde calculan 2 salarios mínimos mensuales por 3 meses, porque estamos haciendo un cálculo trimestral del impuesto trimestral, y el 13% de eso nos da un valor fijo para deducción de 1.560 bolivianos. Es decir, la deducción básica que tuviera, que es la primera deducción, es mayor que el impuesto bruto que tuvieran que pagar. En ese caso, el impuesto trimestral sería 0. Yo más o menos hice el mismo cálculo para un anticrético de $70,000, ¿ya? Y es como que el punto de equilibrio hasta donde no se tiene que pagar casi nada, ¿ya? Porque ahí la determinación del impuesto a pagar trimestralmente sería 23 bolivianos. O sea, 23 bolivianos tuviera que el propietario ir, declarar y pagar en el banco 23 bolivianos, y el anticrecista lo mismo, ir trimestralmente, declarar y pagar esos 23 bolivianos. Ahora, de este impuesto neto trimestral hay la segunda deducción que yo les comentaba, que ya es una deducción con facturas, con RC/IVA, ¿no? En un ejemplo, por ejemplo, de un anticrético ya mayor de $100,000, ya, el impuesto neto trimestral serían 702 bolivianos. Pero en ese caso, pudiera descontarse con facturas acumuladas de los 3 meses del periodo que estamos presentando, y tengo entendido que en impuestos aceptan todo tipo de facturas, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, con una base de 5.400 bolivianos de facturas trimestrales, que para un anticrético de 100,000, básicamente podrían ser sus servicios. ¿Te gusta comer? Perdón, creo que alguien hablaba. En este ejemplo, por ejemplo, con 5.400 bolivianos acumulados de facturas en 3 meses, la persona igual va a pagar 0 de factura. ¿Qué ejerce esto? Ejerce un buen control en la parte tributaria. Es como nos ocurre a nosotros, profesionales independientes o cualquier persona que factura, no olvidarse en hacer la declaración trimestral, pagar el impuesto que corresponda, llevar un buen control contable, si ustedes quieren ver de esta parte tributaria. Si la persona no, pongamos un ejemplo de un anticrético de 1 año y no hizo ninguna declaración tributaria en el año, ahí sí va a tener que pagar, en este ejemplo, los 702 bolivianos por 4 de los 4 trimestres del año. O sea, el peor escenario que nos puede llegar a pasar es que los propietarios y los anticrecistas no hagan sus declaraciones y les toque pagar el impuesto, y ahí seguramente deben venir multas y otras cosas, porque impuestos es especialista en cobrar multas por formulario no declarado, digamos. O sea, a nosotros nos cobran no sé cuántos UFB por no declarar. Me imagino que en este caso también debe haber ese tipo de multas, que las desconozco, la verdad. La recomendación en cualquiera de los casos es asegurarnos de traspasar al cliente estos requisitos, tanto los requisitos legales como los requisitos impositivos, digamos, como tal. ¿Ya? Saúl, me gustaría que podamos mostrar un videíto que tenemos de un abogado. No sé si lo puedes proyectar vos o lo proyecto yo directamente. Proyectarlo porque yo no lo tengo ubicado aquí en la computadora.
Yo lo ubico ahora. No sé si tuvieran, mientras voy buscando el video, alguna duda, alguna experiencia que hubieran tenido con este tema de anticréticos también para comentarnos. Adelita, ¿se paga algún otro impuesto aparte de este RCIVA? Ese impuesto del gravamen, ¿cuánto es? Y si se paga, entiendo que a medias, pero más o menos, ¿qué porcentaje sobre el monto del anticrético vendría a ser? Normalmente el impuesto del gravamen, Patricia, lo hace quien desea. O sea, el gravamen se hace para resguardar una inversión. Entonces, el gravamen le interesa hacerlo al prestamista. Claro, al que ha comprado, claro. Al propietario no le interesa, digamos, en realidad, digamos, claro. ¿ya? Que su inmueble quede grabado. Entonces, el costo de ese gravamen lo debería asumir el anticrecista. Desconozco la tasa, la verdad, con la que está. Sé que son valores bien bajitos, ¿no? Yo lo he hecho incluso. Creo que era el 3%, Adelita. 3 por 1000. 3 por 1000 debe ser. Ajá, 3 por 1000. Hola. Eso, 3. La experiencia que tengo es que en los registros en derechos reales, cuando es venta es 5 por 1000 y cuando es anticrético o algún gravamen es 4 por 1000. Yeah. O sea que es mínimo realmente. Mínimo, la verdad que es bastante bajo y para la garantía que representa para el anticrecista, o sea, le conviene si ustedes quieren ver. Claro. Incluso ese tipo de gravámenes preventivos, yo los he utilizado para hacer una compra personal, digamos, donde le metía un contrato de compromiso de compraventa, una preventiva para asegurarme de que no se vaya a caer ese compromiso de compraventa, y fue tan baja la tasa que pagué, supónganse $200 al final, que valía la pena para evitar correr el riesgo de la plata que uno había invertido. En anticréticos es más o menos el mismo concepto, ¿no? Ya, gracias. Ya, a ver, aquí lo tengo, perdón que la... Ahora sí. Buena. Asesoría legal. Bueno, ya estamos aquí en el sector de asesoría legal, estamos con Gary Prado. ¿Están escuchando todos bien? Lo acabo de parar un segundo. Escuchando, pero ya no estás compartiendo, Adelita. Se escucha perfectamente. Ahora sí. Ahora sí, gracias. Amigo abogado, y vamos a hablar de algo súper importante, que es el anticrético, así que hay una producción respecto a eso, ya empezamos a debatir. Enhorabuena. Cuando estamos interesados en una casa o departamento, hay 3 tipos de transacciones que podemos realizar. Entre ellas está el anticrético. Es un contrato entre un prestamista y su deudor. Quien pide el préstamo cede como garantía un inmueble. El prestamista se queda con la propiedad mientras dure el plazo del contrato. Cuando termine el contrato, el deudor se compromete a devolver el dinero pedido y el prestamista a entregar nuevamente el inmueble que servía de garantía. Quien presta el dinero puede optar por vivir en la propiedad o alquilarla y percibir los frutos, al igual que una compra o alquiler. Acceder a una casa en anticrético implica un contrato por escritura pública únicamente, registrado en derechos reales. Lo primero que hay que tener en cuenta en la asesoría legal, procurando siempre la orientación para la total tranquilidad de las partes involucradas. El contrato no puede durar más de 5 años. Esta modalidad es una de las mejores opciones para quienes buscan un hogar, pero no cuentan con el capital suficiente para comprarse algo propio, ya que le permite sustituir la inversión a largo plazo. Enhorabuena. Ahora sí,
el anticrético, como lo habíamos comentado al comienzo, está con nosotros Gary Prado, abogado. Garycito, saludo televisivo. ¿Cómo estás? Lindo tenerte. Gracias, bueno, Gary, arranquemos. ¿Qué significa o de qué se trata exactamente el anticrético? En realidad el anticrético es un contrato de préstamo. ¿Ya? Una persona que tiene capital se lo presta a una persona que tiene un bien inmueble y le dan en garantía el bien inmueble durante un tiempo pactado entre las partes. La ley regula como un tiempo máximo 5 años. Quien se ofrezca un anticrético de 6 años, corre el riesgo de que al 5º año esté obligado a que ese contrato se acabe. Entonces hay que tener en cuenta que el máximo tiempo de vigencia del anticrético es de 5 años. ¿Existe un mínimo? Bueno, mínimo lo ponen de acuerdo las partes, ¿no es verdad? No está estipulado por ley. No hay reglas. Ya, porque he escuchado, creo que hay anticréticos de 1 año. Pero eso es por acuerdo de parte, ¿no? Normalmente hay un año voluntario y otro año, uno forzoso y uno voluntario. Perfecto. Gary, ¿yo puedo utilizar ese bien de manera libre? O sea, puedo subalquilarlo si quiero, Sí, de en repente realidad, yo... alquilarlo. La persona que toma el inmueble y que da su dinero al propietario puede a su vez alquilarlo. No es subalquilarlo, porque no está alquilando y subalquilando. Podés alquilarlo para tener un beneficio por el tiempo de duración del contrato y del dinero en manos del propietario del inmueble. Esto es algo que la gente no conoce ni practica mucho, pero es un buen negocio en términos financieros, entregar tu dinero al propietario del inmueble, recibir el inmueble y ponerlo en alquiler. Obviamente claro, vas a ganar mucho más que con un depósito a plazo fijo, por ejemplo. Vas a ganar ¿Puede hacer dinero? Claro que sí. Entonces, pero es poco usual. La gente normalmente toma el anticrético para vivir. Para vivir. Y vive ahí, ¿no es verdad? Pero como negocio, como una forma de hacer girar tu dinero, es muy práctico porque tenés la garantía del bien inmueble. Y este es otro tema que es muy importante que la gente tome en cuenta. A momento de contratar el anticrético, la persona que entregue el dinero debe garantizarse primero que quien le está dando el inmueble anticrético sea el propietario. Sea el propietario, no el hijo, ni el primo, tiene que ser el titular del bien. Perfecto. Segundo, que ese documento, el contrato de anticrético, debe ser notariado, no es reconocimiento de firma, notariado, con protocolo, con un testimonio, e inscribirse en el registro de derechos reales. No es ir a hacer un contrato en cualquier notaría y así, simplecito, tiene que estar inscrito eso. Inscrito en derechos reales para garantizarse el derecho a reclamar su dinero al término del contrato o para la restitución del inmueble al término del contrato. Ambas partes. Y otro tema que la gente también ignora y no practica, y es que tanto el propietario como el anticrecista deben pagar impuesto trimestral sobre el 10% del valor del inmueble. ¿Le corresponde a ambos? Ambos, porque ambos se están beneficiando. Claro. Entonces, la ley 843, que es la ley de reforma tributaria, establece que ambos deben pagar trimestralmente el RC-IVA, que es un impuesto, sobre el 10% del valor del monto. Ese 10% se divide entre 12 y esa 2/10 se le calcula el 16%. Bueno, seguimos hablando de esto tan importante y la siguiente pregunta, Garicito, es, se cumple el plazo del anticrético y debo recibir mi dinero. ¿Qué pasa si esa persona no tiene la plata que yo pagué? No sé, X monto, terminó el contrato, necesito que me devuelvan mi dinero y no tienen todo el dinero. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, el propietario del inmueble que ha recibido el dinero en préstamo tiene obligación de devolverte el dinero al término del contrato. Si no lo tiene, hay normalmente la siguiente opción. Espere que lo vuelva a poner en anticrético y te devuelven la plata del nuevo anticrecista, ¿no es verdad? Esa es una opción amable. Pero la opción no amable, vale decir, la opción controversial, es que quien tiene el anticrético primero se queda en el inmueble, no sale del inmueble, no tiene por qué devolverlo si no le devuelven su dinero. ¿Puedo vender, digamos, Gary, esa propiedad? No, porque no sos el dueño, pero sí podés acudir ante un juez, reclamar que no se te ha devuelto el dinero y pedir que el bien sea subastado. Vale decir que la casa o el departamento se ha sometido a una subasta y del fruto de la subasta se te pague a vos primero. ¿Se te paga alguna indemnización por ese tiempo que no te dieron el dinero? Nada está arreglado. Tu monto, el monto que vos reclamás es el monto que vos prestaste y no genera un interés, no genera multas, no genera ningún otro tipo de sanción. Pero la pérdida de la propiedad ya es suficiente para... No, para el dueño, ¿no? ¿Puedo devolver, Gary? Esto también me quedé pensando en esto. ¿Yo puedo devolver la casa antes de que finalice el anticrético?
Claro, podés, pero no vas a poder reclamar tu dinero hasta que se cumpla el término, porque no está obligado a devolverte antes el dinero el propietario. Si lo hace de repente de buena fe la persona, sí, pero, no, bueno, pero en papeles está escrito que... No hay obligación alguna para devolverte antes del término del contrato, porque no te olvides que quien recibe el dinero lo invierte. Lo invierte. Y calcula que su inversión va a dar fruto suficiente al tiempo en que se vence el contrato como para devolvértelo. Entonces, no está obligado el propietario del inmueble a devolverte el dinero el rato que vos se te ocurra, solamente al término. Última pregunta y cerramos con esto, Gary. ¿Cómo devuelvo, o sea, en qué condiciones yo entrego la casa? En las mismas en las que lo recibiste. Tal cual. Sos responsable por el uso y disfrute del bien. Vos tenés que devolverlo como lo recibiste, en condiciones de habitabilidad, con todo su funcionamiento en regla, con los impuestos pagados al día. Quien vive en un inmueble en anticrético debiera hasta pagar los impuestos anuales a la municipalidad. Eso está arreglado así, normalmente no se hace, pero debiera pagar hasta los impuestos. Perfectísimo, completo, súper bien. Gracias, Gary Prado. Un placer siempre tenerte con nosotros. Hemos aprendido un montón, así que ya saben, a tomarlo. Bueno, respecto al tema del alquiler, en todo lo que yo he leído e investigado, sí sería factible que pueda hacer el anticrecista, poder darlo en alquiler. No es una práctica usual, no se hace muy frecuentemente, pero aparentemente en el Código Civil, que es el que establece la relación precisamente y esta figura jurídica, no lo prohíbe, sino que da más bien los derechos prioritarios al anticrecista. Y en este caso, este abogado, por eso justamente quisimos también poner el video, porque él es bastante reconocido, digamos, en Santa Cruz, y él hace alusión a este tema, digamos, como tal, de que es un muy buen negocio que está avalado por la ley y que se puede dar como tal, y que no es muy usual ni muy conocido, ¿no? Entonces, sí valdría la pena explorarlo como tal, pero normalmente el objeto es para vivienda o para negocio, si quieren verlo, pero para un tema personal, digamos, como tal, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda de lo que escuchamos también en la entrevista esta que daba. No, todo claro, todo bien claro. Buenísimo. El tema de cuánto, una de las preguntas que normalmente surgen ya cuando nos toca a nosotros enlistar un anticrético es qué valor le debo dar al anticrético. Y ahí es donde hablábamos que los anticréticos normalmente están alrededor de un 30-40% del valor del inmueble. Es decir, una casa de $100,000 debería estar con un anticrético de $25,000, $30,000, ¿no? Por ejemplo, yo he cerrado un anticrético de un inmueble de $100,000, pero la casa valía más de $400,000, ¿no? Entonces, tiene que ir proporcional al valor del inmueble también como tal esa determinación de valor. Perdón, Adelita, ¿qué porcentaje del precio del inmueble tendría que ser el del normalmente anticrético? se maneja entre un 30 y un 40% máximo. Yo diría que el estándar debería estar en un 30%. Perfecto, gracias. ¿Ya? Ahora, son valores bien pequeños, ¿no? Ahí ya viene el tema de la decisión personal de trabajar anticrético, porque sobre el anticrético rige una comisión similar a una comisión de venta, donde es del 4% del valor de ese anticrético. Entonces, cerrar un anticrético, si bien sale yo me acuerdo que era irónico, pero la verdad que antes era, cuando había periódicos, siempre me recordaba que a las 6 de la mañana en las casas que estaban en anticrético, ustedes pasaban y habían cola en esas casas para ver cuál de las 10 personas que estaban esperando lo tomaba primero el anticrético. Hoy sigue siendo más o menos similar, o sea, hay realmente más demanda que oferta real de anticrético,
¿no? Entonces se salen bastante rápido. Los anticréticos que yo he visto no han tardado más de 1, 2, 3 o 4 días en salir cuando están con precios correctos. Obviamente que si hay un dueño que quiere dar en anticrético por el valor casi total de la casa o más del 50%, no lo va a lograr tampoco. Pero anticréticos con valor real salen súper rápido. Pero la comisión es también bastante pequeñita porque van a recibir el 4% de ese valor anticrético. Los requerimientos que yo he visto, por ejemplo, en la red últimamente, van anticréticos entre $20,000 y $40,000 máximo, ¿no? Y sobre eso deben considerar que la comisión va a ser el 4% de ese valor y probablemente dividida entre 2 partes. Entonces, a mi forma personal de ver, a veces el tiempo invertido va a ser mucho mayor por toda la cantidad de transmisión de conocimientos que pasar al cliente. No en sí porque vaya que hacer una inversión comercial muy fuerte, pero sí porque vamos a tener que dedicarnos mucho tiempo en la parte de seguimiento de ese cierre hasta la entrega del inmueble. O sea, y tiene que ser una entrega muy minuciosa para darle un respaldo al cliente propietario para el momento después de recuperar su inmueble. Entonces, hay que hacerlo, la verdad que muy bien el trabajo de anticrético porque estamos asumiendo una responsabilidad nosotros también ahí con nuestro cliente, ¿no? El tema de comisiones, Patricia, Saúl, actualmente está que la paga el propietario del inmueble o 50-50, no me recuerdo ese. ¿Quién paga? Paga el que entra. El inquilino. Como en alquileres residenciales, digamos. Okay. Ya. Creo que no hay más consideraciones a tomar en anticréticos, digamos, como tal. Creo que al final, como todas las ramas, si alguien logra especializarse en esto y agarrar ese nicho de mercado y lograr tener cantidad de ofertas de movimiento, puede ser interesante. Dice Rosa que ella no quiere, le hace cruces. Yo también personalmente le hago cruces al tema de anticréticos, digamos. Pero no dejan de haber requerimientos y nuestros clientes nos van a consultarnos y al final hay que dar el asesoramiento integral al cliente, ¿no? En la oficina, Lida generalmente trabaja mucho con esto, ¿no? Sí. Y yo he sabido, por ejemplo, en anticréticos que tanto el propietario como el anticrecista pagan, todo depende de la negociación. Se pueden llegar a pagar 50-50. Y también depende del contrato, ¿no? Si el contrato lo hemos hecho a través de RE/MAX y ha sido bajo esa modalidad, pues sí, ¿no? Pero generalmente los anticréticos se los captan de agentes externos, entonces ahí ya recae todo sobre el cliente, ¿no? No, incluso nuestro sistema no está adecuado para subir anticréticos, ¿no? Que ahí creo que también una falla que tenemos porque los siguen subiendo como alquiler, ¿no? Y cuesta encontrar. Yo ahorita intenté hacer la búsqueda para poderles decir cuántos anticréticos hay en oferta. La verdad es que haber anticréticos en oferta. Y si hay, se llegan a subir, deben ser para ser dados de forma bastante rápido, ¿no? Adelita, una consulta. Esto va a quedar, por favor, veo que lo están grabando. ¿Va a quedar en nuestro sistema para que lo van a subir a la nube para que nosotros le demos una chequeada? Yo soy de 2 o 3 veces, por favor, escuchar. Tenemos un canal de YouTube que estamos precisamente subiendo varias de estas grabaciones y poder acceder precisamente a ellas. ¿De verdad? Sí. Como RE/MAX Norte, me la estás haciendo. Sí. Es que estas cosas, por ejemplo, son cosas que uno, de tiempo en tiempo es bueno refrescarse y verla, leerla, de nuevo ver, no sé, pienso, ¿no? En nuestro sistema de oficina. Exacto. Sí, no, incluso este tema, por ejemplo, Silvia, el tema de anticréticos que yo le decía a Saúl, es algo que no lo necesitamos, yo probablemente
no lo necesite muy frecuentemente, pero cada 6 meses tengo una consulta de un propietario, un cliente actual, que me consulta respecto a anticréticos. Entonces, es bueno tenerlo el material para poder volver a recordar justamente los elementos necesarios y dar un asesoramiento adecuado, digamos, como tal. Cuando uno no lo maneja en el día a día, la verdad que se olvida de estos temas. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias. Gracias por el canal de YouTube. Qué bien. Buenísimo, Saúl, súper. Adelita, o sea que en el ILIS no existe la categoría anticrético. No existe la categoría anticrético. Y se los registra como un alquiler. Lo registra como un alquiler y cuesta encontrarlo. Ya le pregunté a Gigi ahorita, porque yo también tenía la duda, para registrar en el iList un anticrético se lo registra como venta, porque el porcentaje es el mismo que el de la venta, que es el 4% sobre el valor del anticrético. Entonces se registra como una venta y en la parte de la descripción para la web, ahí es que se aclara, donde uno puede poner hasta 50 caracteres, ahí es que se aclara que es el inmueble, casa, departamento en anticrético. ¿Ya? Gracias. Ah, Por eso perfecto. puede ser que tampoco yo haya encontrado nada en el sistema, porque yo sí busqué en alquileres. Buenísimo. Creo que no hay más preguntas respecto al tema, así que gracias, Ade, por prepararnos la presentación y Gracias, Adelita. ilustrarnos, ¿no? Va a ser muy importante para nosotros. Gracias a ustedes.